Seguimos aquí en el recorrido por Villa del Carbón, este pueblito mágico que ya ha conquistado nuestros corazones, y nos hablaron de esta cerveza endémica del lugar, Carbonera. ¿Quién quiere degustarla conmigo? ¡Todo mundo! Yo sé que sí. ¡Vamos! Vámonos de travel con Cairo Bermúdez. Contamos con 6 estilos de cervezas, de las cuales 2 son claras, 2 son de color ámbar y 2 son oscuras. Primero, de las cervezas claras está la Tashimai, es una ginger beer, tiene 3 grados de alcohol y tiene notas a jengibre y a miel, es la más ligerita que tenemos. La otra cerveza clara sería la Blonde Ale, es propiamente su estilo. Tiene 5.5 grados de alcohol y tiene notas cítrico-frutales. Después de las cervezas ámbar estaría primero la IPA. Tiene 6.5 grados de alcohol y básicamente su aroma, color y sabor es el de un jugo de frutas, pero lo que distingue a este estilo de cerveza es que es ligeramente más amarga que las otras. Después estaría la Villana. Esta igual es una cerveza ámbar, tiene 6.5 grados de alcohol y tiene notas herbales. Su sabor se siente como el de una cerveza comercial, por decirlo así. Su sabor se parece más al de una Victoria, pero como le comento, tiene más alcohol y tiene notas herbales. Después de las cervezas oscuras estaría de este lado la Porter. Tiene 5.5 grados de alcohol y tiene notas a chocolate amargo y café. Su sabor se siente como un café frío propiamente, y en la receta no tiene cafeína, es la cebada la que le da el sabor. Por último estaría la Zacapexco, es una Smoked Stout, tiene 6.5 grados de alcohol y tiene notas ahumadas y tostadas. Su sabor se podría decir que se siente como el humo, porque la cebada con la que le elaboramos está ahumada con leña de cerezo y es lo que le da un sabor muy especial. Por último, de las hidromieles está primero la Cachihuapan, tiene 6 grados de alcohol y es básicamente agua, miel y corteza de naranja, y también tiene notas de cardamomo. Bueno, esta es más como un postre porque esta, a diferencia de las demás cervezas, no es amarga, es muy dulce. Y por último estaría la Guadalupe Reyes. Esta sí que es más alcohólica, tiene 7.5 grados de alcohol y es básicamente un ponche de frutas fermentado. Fue de hora de temporada y la gente nos la sigue pidiendo, así que pues es aquí. Cualquiera de las 6 cervezas están en 55 y ya las hidromieles están en 80. Me comenta el maestro cervecero que ya lleva 7 años, pero él comenzó hace como 15 años, si no me equivoco, a hacer cerveza, pero la hacía para consumo propio. Pues no la vendía hasta que fue saliendo de venderla. Él comenzó haciendo licores, estos igual lo hacemos aquí, son 100% naturales. Mira, aquí en estos, y tenemos lo que es, ese es de naranja. Bueno, entre los demás este es de naranja. Se pone aquí la naranja a macerar con alcohol de caña y propiamente aquí se llama tintura, y ya después de aquí ya salen los licores de naranja. Aquí bueno, en este caso de naranja, aquí hay uno que es de naranja igual, que ya está hecho. Esto sí, los tiempos que se dejan, las cantidades, esto pues ya es propiamente del maestro cervecero. Tenemos de primera instancia el Hada Verde, es un licor de absenta, 70 grados de alcohol. En sus inicios, antes estuvo prohibido este licor porque se creía que se hacía con hierbas alucinógenas, porque la gente que lo tomaba decía que después de una sola copa en la botella veía precisamente un Hada Verde, porque pensaban que pues tenía hierbas alucinógenas, pero no, es simplemente de tan cargadísimo que está el alcohol. Y esta para poder pues venderla tiene nada más 30 grados, pero hablamos de que un licor de absenta tenía 90 grados, algo así. Y pues para servirlo, la copa es un servicio francés, se rebaja con agua, azúcar y pues sí, queda muy rico el licor. Tenemos de naranja, tenemos de canela, tenemos de cedrón limón, de limón precisamente, y de una plantita que se llama damiana, que entre sus muchos beneficios es afrodisíaco. Solo lo distribuimos aquí en restaurantes, pero también se gustan llevar hacia la Ciudad de México o a sus alrededores, igual si tenemos envíos. En Facebook así nos encuentra como Cervecería Carbonera. Tenemos
tenemos catas para probar todas las cervezas. Tenemos una cata que es de 4 estilos en la que se da a probar la Tashimai, la Blonde, la Zacapexco y la Porter. Está en $110 por persona. Después está una de 5 estilos en la que se dan las 4 antes ya mencionadas y se da a elegir entre la Viena o la IPA. Y también está una última que es una cata maridaje. Esa si la quieren, tiene que ser con reservación de unos días de anticipación porque se da con comida y pues para tenerla ese día, para tener la comida preparada. Y se dan los 4 estilos de cervezas, que es la Tashimai, la Blonde, la Porter y la Zacapexco. Esto se da con esos, luego la gente nos pregunta que por qué la cata maridaje se da solo con esos. Se da solo con esos porque son los 4 estilos con los que empezó la cervecería. De ahí ya fue saliendo la IPA, la Cream Ale, las hidromieles, y de hecho de ese lado tenemos algunas de las que se han estado produciendo a lo largo de estos 7 años que lleva aquí la cervecería. Pero ya, esas de ahí ya nomás es la Blonde, la Ginger y la Cream, que son las que todavía siguen produciendo, pero ya de ahí las otras ya no. Oye, los horarios de qué hora tienen abierto? De lunes a domingo, de 9 a 7 de la noche. Los invitamos a conocer aquí Villa del Carbón, que es un pueblo mágico, y a venir especialmente aquí a la cervecería Carbonera. Les juro que no se van a ir con un mal sabor de boca. Está muy rico todo, tenemos comida, tenemos snacks y tenemos un espacio no solamente para venir a tomar, sino para estar con la familia y estar conviviendo y pues compartiendo tiempo juntos. Así disfrutamos de este espacio campestre donde se elabora la cerveza artesanal local de Villa del Carbón, o mejor conocida como la cerveza carbonera. No olviden de pasar a su jardín una vez que visiten el pueblo mágico de Villa del Carbón. Seguramente pasarán una tarde hermosa con excelentes bocadillos y una cerveza con identidad. Mi nombre es Cairo Bermúdez y les invito a suscribirse, compartir, darle like a nuestros videos que pueden visitar en las diferentes redes sociales. Nos encuentran como Vámonos de Travel en Facebook y en YouTube y Vámonos de Travel Mundo en Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, baby.